Recibimos a un extraordinario analista político, me estoy refiriendo a Carlos Fara. ¿Cómo te va, Carlos? Placer enorme saludarte. Silvio Sacomani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Muy amable, ¿eh? Por favor. La primera consulta que quiero hacerte es si el gobierno está más focalizado en la economía que en los modos en relación o en las formas en relación a la política. Bueno, sí, en lo temático, está claro, digamos, que el gobierno, este gobierno, digamos, iba a tener iba a ser un gobierno impulsivo, iba a ser un gobierno de estilo vehemente, en parte por la gravedad de la crisis, ¿no? Digo, los que tuvieron que enfrentar grandes crisis siempre fueron, digamos, liderazgos más confrontativos, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo, el caso de Menem, ¿no? Obviamente. Sí. Luego, tener en cuenta que de alguna manera el gobierno tenía que, con una actitud, más allá de las medidas concretas, transmitir una sensación de que efectivamente el cambio estaba en marcha, independientemente del contenido, independientemente de los resultados. Y después yo te diría que en un punto la confrontación, la polarización son herramientas políticas deliberadas, ¿no? Digamos, no son simplemente que no me doy cuenta del estilo, sino que es un estilo deliberado. Ahora, ¿y la estrategia en ese caso cuál sería? Si confrontás, siendo que no tienen mayoría ni en el Congreso, ni en la Cámara Baja, ni en el Senado, Carlos. Sí, pues buena pregunta, porque cuando, vamos a decirlo así, popularmente uno se hace el vivo cuando tiene poder, digamos. Si no tienes poder, lógico, deberías, digamos, resignarte a ser más contemplativo y buscar el consenso. Pero bueno, eso, digamos, el gobierno parte de un concepto político, que lo ha dicho muy públicamente, o lo dejó trascender, que es: nosotros estamos en esta polarización, tratando de poner a la opinión pública frente a la casta, sí, que en la opinión pública ganamos nosotros y por lo tanto, tarde o temprano, les vamos a doblar el brazo ahora o en la elección de 2025. Eso suena, digamos, un gran interrogante, porque primero la opinión pública es muy volátil, si no sabes hasta qué punto te va a durar el apoyo en el medio de un mega plan de ajuste. Sí. Segundo, que a 2025 es una eternidad. Una eternidad. ¿Qué va a pasar? No, ni hablar. Una eternidad es mañana, Carlos. Sí, totalmente, por supuesto. Sí. Y aún cuando te vaya bien en 2025, vos sabés que el Congreso se renueva por mitades, con lo cual te tendría que ir excepcionalmente bien. Supongamos que duplicás la cantidad de diputados, lo cual ya sería excepcional. Sí, no llegás al número igual. Hay que tener en cuenta que te quedas muy lejos de la posibilidad de tener un quórum, en fin. Entonces digo, me parece que ahí hay un poco de fantasía, ¿no? En esos planteos políticos del gobierno. Ahora, se rumorea que hay cierta discordia o un enfrentamiento, si querés, entre Victoria Villarruel y Javier Milei. Y te lo comento, bueno, yo consulté algunas fuentes, pero a su vez viste que Victoria Villarruel habilitó el llamado a una sesión para el día de mañana, donde, bueno, básicamente el kirchnerismo lo que quiere buscar es votar en contra del DNU de Javier Milei, lo cual es muy probable que resulte una mayoría, ¿sí? Votando precisamente en contra, insisto, del DNU. ¿Vos lo ves de alguna manera como una medida de Victoria Villarruel contra Javier Milei? Mira, me parece que ahí hay enfoques distintos, más que en contra. Sí, está claro, digamos, que hay conflictividad hace mucho, yo te diría después de la primera vuelta, ¿no? Digamos, ya empezó una cierta conflictividad, bueno, obviamente, digamos, la expectativa de la vicepresidenta de controlar algún cargo en el Ejecutivo, eso quedó fuera de lugar, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado, digamos, la conflictividad es real y probablemente exista todo el tiempo, digo, porque Villarruel efectivamente tiene aspiraciones. Ahora, más allá de eso, vayamos a un detalle
digamos, de que la necesidad de conducción que tiene Villarruel, y esto es, Villarruel, yo supongo que lo que reflexiona es, miren, el DNU se cae si votan las dos cámaras en contra. Si vota una sola, de todas maneras el DNU, digamos, en todo caso tiene un problema en la justicia, pero no un problema en el Parlamento, sí, en primer lugar. Sí. Segundo, el hecho de que, bueno, hay que ver si realmente el DNU se cae, digamos, en teoría faltaría poco como para que pueda haber una votación en contra, pero bueno, eso todavía, digamos, está un poco en el aire. Y la otra cuestión es que ella tiene que poder conducir una cámara en donde los propios son pocos. Son 8, creo, ¿no? Empieza a depender, digamos, son 7. 7. Y empieza a depender de apoyos de, vamos a decir así, cercanos, pero no son aliados, ¿no? Digo, los ex Cambiemos ponen buena onda, pero no son aliados. No, está claro. Entonces, desde ese punto de vista, ella, para seguir teniendo algún puente de diálogo con la enorme mayoría de la Cámara, por ahí tiene que hacer alguna concesión. Quizá el autorizar la sesión es una concesión. Veremos cómo le sale. Igualmente está en duda la sesión de mañana. No entiendo bien por qué todavía. Sí, todo. ¿Tiene que ver con una cuestión de quórum? Tiene que ver con una cuestión de quórum. Digo, vos habilitás, pero si los diputados no bajan, digamos, de todas maneras, claro, la situación, digamos, no se produce, no se concreta, ¿no? Claro, que fue lo que pasó hoy precisamente en diputados. Exactamente. Hoy en diputados, digamos, sí, la sesión se llamó, digamos, pero no se formó el quórum. Y vos considerás, porque, a ver, lo que se dice es que ocho diputados no pudieron llegar por las tormentas, en fin. Lo que te quiero consultar, ¿considerás que allí hubo una mano amiga del gobierno con respecto al tema de los gobernadores para impedir que los diputados se acercaran a la Cámara para dar quórum? Y da la impresión, ¿no? Primero, hay un bloque pequeño, pero que puede ser sustantivo, de ese bloque federal que responde a 4 gobernadores que no fueron. Me parece que a partir de ahora todo el mundo está diciendo, espera que negociemos, si no pasa nada, vamos y damos quórum, pero en el medio de una negociación, digamos, no tiene mucho sentido darle una cachetada al tipo con el que estás negociando. Claro, es real. Entonces me parece que fue un gesto de buena voluntad, como diciendo, si vos te sentás, entonces yo no voy. Ahora, si dentro de una semana no pasa nada, por ahí se reactiva la sesión y yo voy. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Sí, Miguelito. Carlos, buenas tardes. Miguel Riza lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo escuchaba atentamente con Silvio y me quedé un poco con el tema de esta conflictividad de Villarroel y demás, y en torno a lo que puede ocurrir mañana. Y yo creo que hay una estrategia de parte de la vicepresidenta en torno a que tratar el DNU y sacárselo de encima y que quede la responsabilidad en diputados. Y esto tiene que ver un poco con lo que está pasando con el bloque de La Libertad Avanza, donde hoy por hoy está cuestionado el presidente del bloque actual, Sago, y más con lo que se dio en el día de hoy, o ayer, si mal no recuerdo, entre hoy y ayer, de que espero a formar parte de La Libertad Avanza. Sí, ya forma parte. Ya forma parte. Sí. Y en torno a eso, que en función a lo que puede ocurrir, puede llegar a reemplazar al que es el jefe de bloque hoy en día, Espert. ¿Cómo lo ve? Sí, totalmente. Yo veo como que hay una estrategia una de Villarroel de sacarse el problema de encima y dividir el bloque en diputados y que se arregle diputados. Puede ser perfectamente, digamos, porque el bloque de diputados efectivamente está conflictuado, está muy fragmentado internamente, la presidencia del bloque, digamos, no logra contener. Hay un problema en general de contención, yo te diría de cultura política de contención dentro de La Libertad Avanza, no solamente en diputados. Entonces, todo eso puede suceder, e insisto con el punto, creo que Villarroel está también mirando su propia
vamos a decir así, su propia supervivencia, ¿no? Dentro de senadores, porque, digamos, si bien es cierto que ganó una buena pulseada al mantener el control administrativo de la Cámara, sí, tal cual. de todas maneras, en cualquier momento se junta una mayoría, digamos, y ella no es una senadora, ella es la presidenta del Senado, con lo cual no puede intervenir, ¿no? No es un par del resto, ¿no? Ahora, sí, Miguelito, sí. Y siguiendo con otra línea ahora, en torno a lo que ocurrió con ese famoso de aumento del Poder Ejecutivo, donde le costó el cargo a quien era a Yacine, el secretario de Trabajo, ¿no? Esto fue porque es el hilo más delgado, porque muchos apuntaban a Javier Herrera Bravo, el encargado del tema de DNU, por ser el secretario legal y técnica de la presidencia. Hombre que en tiempo atrás estaba dentro de las filas de Macri, ¿no? Sí, mirá, esos temas son temas de la legal y técnica, ¿no? Exactamente. Con lo cual, efectivamente, digamos, la legal y técnica es el área que revisa hasta el último detalle antes de llevárselo al escritorio del presidente para que firme. Después el presidente tiene la responsabilidad propia, ¿no? Porque es el que lee y decide. Claro, exacto. Pero el de la legal y técnica no es solamente un funcionario técnico que revisa lo legal, lo formal, sino que también tiene que tener un ojo político, digamos, ¿no? Digamos, está en el medio de una discusión sobre retrotraer los aumentos de los legisladores, no tenía era obvio que iba a estallar una polémica si el presidente confirmaba un aumento para los propios funcionarios. Claro, lógico, ¿no? Lógico, sí, sin dudas. ¿Y por qué la factura la pagó el secretario de Trabajo y no el de Legal y Técnica? Es la pregunta que a ver, primero el secretario de Trabajo hace rato que venía un poco apuntado por el jefe de gabinete. La legal digamos después hay otro área que es el área de función pública, que es el que realmente conoce cómo es la escala salarial, ¿no? Y toda la política de recursos humanos dentro del Estado, que ese depende del jefe de gabinete. Entonces obviamente, digamos, el jefe de gabinete protegió al propio, y con el que tenía un conflicto, digamos, aprovechó para sacarlo. No tenía, la verdad es que sinceramente no tiene ningún sentido sacar al ministro de Trabajo, al secretario de Trabajo, por este tema, independientemente de otras razones. Ahora, Carlos, lo que te quiero consultar es, hoy por hoy, ¿Macri tiene alguna incidencia en las políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei? Mira, hay funcionarios, ¿no? Sí. Claramente. Sí. Desde ese punto de vista te diría alguna incidencia, pero de todas maneras es un gobierno, digamos, que está primero medio clueco porque le faltan muchos funcionarios. Segundo, una cosa es que vos tengas funcionarios, pero después, digamos, si hay cosas que hay que hacer importantes que terminan un decreto, eso es Presidencia de la Nación. Y me parece que además el propio Milei en ese sentido es muy reacio, ¿no? Digamos, a compartir decisiones. Entonces, digo, una cosa es que vos tengas al funcionario, pues qué puede hacer ese funcionario es otro tema. Sí, totalmente. En torno a esto que le preguntaba Silvio sobre Macri, ¿cómo ve la futura presidencia del PRO con esta relación tensa que se está creando entre Patricia Bullrich y Macri al mismo tiempo, ¿no? Con lo que explicaba Silvio de el posible acuerdo entre Milei y Macri con esta cuestión en torno a la presidencia del partido? Mira, yo primero creo que la presidencia, digamos, está asegurada. Lo que hay que terminar de ordenar es que con qué se vamos a decir, se distribuye poder interno al sector de Bullrich, el sector de Larreta. Después no, más que eso no hay. Me parece que todo ese proceso que se define recién a fin de este mes es también una excusa de Macri para no acelerar una conversación y una negociación con el propio Milei, como me parece que Macri lo está esperando a Milei, a ver qué es Milei en el cargo, ¿no? Una cosa es la conversación y la otra cosa es
lo concreto del poder. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, eso entró en una negociación de fuego lento, en donde se convirtió en un póker, en donde los dos van a estar orejeando todo el tiempo, Sí. sin apuro. Me parece que Macri, viendo que si en algún momento Milei esperando que Milei en algún momento pueda tener una crisis y tenga que venir a pedirle ayuda. Me parece que eso es lo que está sucediendo. Y la última, Carlos, y te agradecemos mucho tu tiempo, es un placer escucharte. ¿Vos ves la posibilidad cierta de que se llegue a un acuerdo en torno al pacto precisamente del 25 de mayo, por cómo están dadas las situaciones, es decir, por cómo está dada la situación, el escenario actual entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores? Mira, me parece que está muy verde eso, ¿no? Sí. Porque hasta que no avance en algo concreto, vamos a decir, una versión 2 fragmentada de la ley ómnibus, difícil que llegue al 25 de mayo, y en todo caso, viste cómo es esto, si llega el 25 de mayo y medio perentorio, por ahí van todos, sacan una foto, firman el papel y después se está muerta. Bueno, la relativa, me parece que lo que hay que ver, digamos, es si avanza o no algún sistema de acuerdos y de generación de cierta confianza entre el oficialismo y la oposición dialoguista. Sí, seguro. Sí, está verde. Sí, comparto, comparto, 100%. Bueno, hay que ponerle la lupa de aquí en más a la relación entre los gobernadores y Milei. Sí, ahí está el kit de la cuestión. Es que eso debía haber sido en realidad la primera movida en diciembre. Sin lugar a dudas. Con los gobernadores, sí, algún esquema, por lo menos para avanzar, para tener una primera victoria legislativa, ¿no? Ahora, digamos, que tuvo que resetear y inventar esta cosa. Y después, bueno, tener en cuenta, digamos, que los diputados y senadores, primero hay algunos que son sueltos, que no responden a su sí, gobernador, ¿no? Porque sí, están en otra línea. Segundo, que los diputados y los senadores no son empleados de los gobernadores. No, está clarísimo. Vos arreglás con los gobernadores, sí, después también tenés que llamarlos a los otros, porque si no, digamos, el sistema de consenso no camina. Ya le pasó a Macri en alguna circunstancia, ¿no? Arreglar en un lado, pero quedarse a arreglar en el otro. Y hay viceversa, arreglás en el Congreso, pero no arreglás con los gobernadores, también, digamos, el sistema no se da. Claro, seguro. Carlos, muchísimas gracias. Será hasta otro momento. Muy amable, muy amable. Enorme. Igualmente, muchas gracias. Lo escuchabas a Carlos Fara.